Hola, gracias por conectarte a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Es un placer, una alegría volvernos a encontrar. Hoy quiero estar hablando acerca de la oración. Para eso vamos a estar utilizando Lucas capítulo 11, versículo número 1. Y dice la escritura de esta manera: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús oraba en todo tiempo. Jesús oraba continuamente. Jesús oraba sin cesar. Cuando miramos la vida de Jesús y ese estilo de vida de oración, miramos cómo Jesús oraba a veces muy de madrugada, oraba toda la noche. Tenía lugares específicos o lugares que para él eran muy importantes, como el Monte de los Olivos, pero también oraba en lugares desiertos. Lo cierto es que Jesús tenía un estilo de vida de oración. Dice la escritura que en este pasaje que Jesús estaba orando en un lugar. Lo cierto es que los discípulos miraban a Jesús orando, que uno de ellos le despertó ese interés para acercarse a Jesús y pedirle que les enseñara a orar. Ahora también nosotros aprendemos de esto. En ocasiones me encuentro con personas que se me acercan y me dicen que no saben orar. Y digo así, pensando en cuanto a este pasaje, que los discípulos estaban con Jesús, miraban a Jesús, andaban con Jesús, y ellos también como que tenían esa palabra, que no sabían orar, y por eso es que se acercaban a Jesús para que les enseñara a orar. Y es interesante ver cómo despertó esa necesidad en los discípulos, y Jesús enseñó entonces. Posteriormente vamos a estar utilizando un pasaje donde Jesús le da algunas instrucciones de cómo ellos podrían aprender a orar. Ahora, ¿qué es orar? ¿Qué es la oración? La oración es muy sencilla, es hablar con Dios de una manera bidireccional, donde Dios habla con nosotros y nosotros hablamos con Dios. Dicho sea de paso, la oración es tener comunión con Dios. Ahora, vayamos a Mateo capítulo 6, versículo número 6, que dice de esta manera: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí miramos entonces las instrucciones que Jesús les dio a sus discípulos, las cuales ellos deberían de seguir. 4 cosas en las instrucciones que Jesús les da en base a este versículo. Primeramente, miramos que dice: mas tú. Habla de mantener o tener una relación personal con Dios, una oración individual. Nosotros sabemos y tenemos esa libertad de llegar a personas o a ciertos líderes que son líderes, sean pastores o sean ministros del Señor, que con toda libertad uno puede llegar a ellos y decirle: ¿puede orar por mí? ¿O puede orar conmigo? Tenemos esa verdad, que nosotros podemos llegar a estas personas y ellos pueden orar por nosotros y orar con nosotros. También la escritura nos dice que oremos unos por los otros, pero también lo que Jesús
quiso enseñarles a los discípulos que era necesario también no solamente que oraran por ellos, orar unos por los otros, sino también a aprender que nosotros de una manera individual podemos relacionarnos con Dios. Por eso es que Jesús le dice, más tú, de una manera individual, de acercarnos con ese Dios personal, ese Dios que tiene atributos propios de una persona. Por ejemplo, Dios es un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente. Cuando hablamos de ese Dios que es un Dios omnipresente, que está en todo lugar, un Dios omnisciente que lo conoce, lo sabe todo, un Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que para él nada es imposible. El Dios que no es una fuerza activa, sino es el Dios personal en el cual es posible tener una relación con Él. Es una persona y como tal podemos entonces tener una relación íntima con Él, personal e individualmente. Y eso es lo que Jesús le enseñó, el primer paso en las instrucciones que Jesús les dio, más tú. Después, posteriormente, dice, cuando ores. Entonces Jesús está hablando e indicando el tiempo, que ellos deberían establecer un tiempo, un cuándo. Establecer, podríamos nosotros aplicarlo de esta forma, el tiempo que nosotros podamos señalar, 1 hora, 2 horas, o establecerlo en diferentes etapas del día. Podría ser en la mañana, al mediodía o por la noche. Lo que Jesús dice, cuando ores, es establecer un tiempo. El tercer paso que podemos mirar en cuanto a las instrucciones que Jesús les da a estos discípulos, primeramente el Dios es más tú, individual, el tiempo, cuando, y también dice, entra, cuando entres en tu aposento, cuando entres en tu aposento, habla entonces o indica de señalar un tiempo o un lugar definido donde nosotros entonces vamos a estar en esa comunión con Dios. Comúnmente o frecuentemente nosotros utilizamos el cuarto de la oración, de encerrarnos en un cuarto, pero también no podemos decir o decir simplemente que es en un cuarto donde debemos mantener la comunión. Tenemos que buscar un lugar señalado, puede ser ir a alguna montaña, pero saber que ese lugar es el asignado para nosotros entonces mantener esa comunión con Dios. El otro paso que podemos ver en cuanto a las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos es también en cuanto a lo privado. Dice, y cerrada la puerta, de saber que vamos a estar en un momento a solas con Dios, que no vamos a estar para que nos vea el hombre, sino vamos a estar a solas con el Señor. Entonces son los 4 primeramente pasos que los discípulos deberían seguir en cuanto a las instrucciones de Jesús. Para de esa forma entonces, si estos seguían esas instrucciones que Jesús les señaló o estos pasos, entonces esto indicaba que había un interés en ellos de entonces querer realmente aprender a orar. Si ellos no seguían estos pasos o estas instrucciones que Jesús les daba, entonces podría indicar que había muy poco interés de querer aprender a orar. Pero creo por un momento que ellos siguieron estos pasos en cuanto a mantener una relación individual, en cuanto a tener un tiempo establecido, en cuanto a tener ese lugar definido, y también en cuanto a saber que cuando ellos iban a tomar esa decisión iban a estar en un lugar privado para entonces hablar y obtener esa comunión que Jesús entonces va, y que para Jesús era lo más esencial, lo más importante. 2 cosas importantes para Jesús. Primeramente en los pasos, en las instrucciones que Jesús les dio, pero para Jesús estas 2 cosas eran las más esenciales, las más importantes, que los discípulos deberían escuchar,
deberían entonces aprender y deberían entonces seguir al pie de la enseñanza que Jesús les dice. En este mismo versículo, capítulo 6, versículo 6, dice: ora a tu Padre que está en secreto. Quiero leerlo todo junto para que podamos seguir la misma línea de este mismo versículo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esa es la primer cosa que para Jesús era sumamente esencial y de suma importancia, de que ellos deberían saber y aprender, que ellos iban a orar al Padre. Dice: mas tú, cuando encerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Es la paternidad de Dios que está en secreto, que es el Dios omnisciente, el Dios que lo sabe todo, pero también el que es omnipresente. Cuando dice ora a tu Padre que está en secreto. Por un momento, nunca dudar que Dios siempre va a estar presente cuando vamos a mantener esa oración o esa comunión con Dios. Dios siempre va a estar presente. Y lo importante, lo que Jesús quería mostrar, quería enseñar y que era sumamente importante para él, y creo que es también para nosotros. La enseñanza de Jesús dice: ora a tu Padre. Es hablar con Dios, pero dice: ora a tu Padre. Debemos tener el debido cuidado con quién o a quién le oramos. No es vamos a orar o vamos a hablar con los ángeles, tampoco vamos a orar o hablar a los santos, ni mucho menos a los muertos. Y por si fuera poco, muchos oran a la Santa Muerte. Tampoco es orar a otros o a la Santa Muerte, es Jesús lo enseñó. Mas tú, cuando oras, dice: ora a tu Padre. La enseñanza de Jesús entonces para los discípulos era que nuestra oración debería ser dirigida al Padre, a nuestro Padre, a nuestro Dios. Mateo capítulo 6, versículo número 9 dice: Jesús enseñando esta palabra. Y quiero dejarte en tu corazón que si vamos a hablar con Dios, vamos entonces a seguir las instrucciones de Jesús. Ya los dije hace un momento cuáles fueron los pasos a seguir, pero también lo importante, lo esencial, de que vamos a aprender a quién o con quién hablamos, y es al Padre. Y ese es lo que Jesús dejó como una enseñanza esencial e importante. Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuestra adoración, nuestra oración es dirigida entonces al Padre. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús oró al Padre. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, versículo 42 dice, diciendo, Jesús hablando, Jesús orando, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miramos a Jesús hablando, orando con el Padre. También en Lucas capítulo 23, versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ciertos pasajes bíblicos vamos a aprender y a observar la vida de Jesús, que él hablaba, su comunión era hacia el Padre. Y por eso es que su enseñanza fue muy directa y muy sencilla hacia los discípulos.
que la oración era dirigida hacia el Padre y diciéndolo como el Padre nuestro, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Entonces aprendemos la primero y lo esencial que Jesús les enseñó a los discípulos, que la oración debería ser dirigida al Padre. También Jesús enseñó que podríamos orar y podríamos pedirle al Padre, no a Jesús, sino al Padre. Dice la escritura en Juan capítulo 16, versículo 23, dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Jesús también, en cuanto a la enseñanza, esto se los enseñó a sus discípulos, que todo lo que nosotros queramos pedirle, teníamos que pedirlo al Padre en el nombre de Jesús, y el Padre entonces nos lo daría. En realidad, no sabemos cuál de los discípulos fue el que se acercó a Jesús para preguntarle que les enseñara a orar. Lo que sí vemos, o lo que sí podemos mirar en la escritura, es que ellos siguieron las instrucciones y los pasos que Jesús les había indicado y que Jesús les había enseñado. Por ejemplo, miramos a Pedro en primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, que las oraciones que Pedro hacía eran dirigidas al Padre. También miramos en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva también dirigía sus oraciones al Padre. Por ejemplo, dice la escritura en Hechos capítulo 4, versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos, los de la iglesia primitiva, estaban pasando por la persecución, pero ellos habían creído en Dios, en Jesús, y estaban siguiendo las enseñanzas de Jesús. Estaban siendo perseguidos, pero en cierta ocasión ellos vieron cómo Dios los guardó y los protegió, y ellos seguían queriendo glorificar a Dios. Y esta fue la oración que ellos hicieron al Padre, diciéndole, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, y dicen ellos, mediante o en el nombre de tu santo Hijo Jesús, hablando o utilizando lo que Jesús había enseñado, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre nos los daría. Entonces la iglesia primitiva hacía oración dirigidas al Padre mediante el nombre del Señor Jesús. También miramos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dirigía sus oraciones al Padre. Dice la escritura, Pablo diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. También en otros pasajes, Pablo hace énfasis. Observamos entonces lo que Jesús quiso dejar como prioridad, pero como una enseñanza que es sumamente importante, que nuestras oraciones deben de ser dirigidas al Padre. Debemos aprender entonces a quién o con quién oramos, con quién hablamos, porque escuchamos que podemos tener comunión con Dios, pero nos dirigimos a otras partes o a otras personas cuando aprendemos en este pasaje que Jesús les dijo a sus discípulos que deberíamos entonces orar en ese aposento, estando las puertas cerradas, y vamos a estar orando a nuestro Padre que está en secreto, que lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo.
Y también en este mismo versículo diciendo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La segunda cosa que Jesús les habló a los discípulos en este mismo versículo es que es el Padre el que nos da las cosas cuando nosotros se las pedimos en el nombre de Jesús. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, te dará la respuesta que tú le estás pidiendo o la oración que tú le estás haciendo. Dice la Escritura que cuando nosotros nos acercamos entonces y aprendemos esta verdad, que nuestras oraciones van más dirigidas al Padre, mencionando y pidiendo en el nombre de Jesús, el Padre nos va a responder y nos va a dar lo que nosotros estamos pidiendo o nosotros estamos hablando con Él. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un pasaje de la Escritura, y lo podemos mirar, que dice, porque del Padre proceden todas las cosas. Otro pasaje dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Algo tan simple quizá y sencillo, pero que es necesario aprender. Porque de esa manera entonces, mirando a lo que dice la Escritura, mirando las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos cuando se le acercaron para que les enseñara a orar, y Jesús les da los pasos de cómo ellos podían entonces tener esa relación, esa comunión con Dios. Pero cuando ellos lo hicieron, Jesús fue muy claro en decir que cuando oremos y cuando estemos encerrados en nuestro aposento, nuestra oración debería ser dirigida al Padre, no a los santos, no a ningún otro ídolo, simplemente al Padre en el nombre de Jesús. Es la manera donde nosotros aprendemos a orar, a hablar con el Padre. Ahora, ¿cómo es que vamos a orar? Vamos a orar, a acercarnos con nuestro Padre Celestial Isabel, que Él va a estar presente. Y nuestra oración va a ser tan simple, tan sencilla. La oración es hablar con Dios. Lo que nosotros tenemos, las alegrías, esa relación, así como nosotros nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en esa relación, esa comunión que tenemos con ellos. De esa misma forma podemos nosotros relacionarnos con nuestro Padre, de hablar con Él. La oración es simplemente hablar con Dios. Pero vuelvo a hacer énfasis en esto, que es hablar con el Padre mencionando el nombre del Señor Jesús. Quiero hoy hacer una oración, porque tú que tienes ese deseo también de acercarte a Dios y quizá en un momento dado pensabas y decías, es que yo no sé orar. Creo que sí sabes hoy escuchando la palabra del Señor. Hoy hemos aprendido que nuestra oración es dirigida a nuestro Padre y que nuestro Padre está siempre presente cuando estamos hablando con Él. Y yo quiero hoy que juntos podamos darle gracias a Dios por su palabra y que podamos de hoy en adelante poder acercarnos confiadamente a nuestro Padre, al trono de su gracia y poder entonces mantener esa comunión continua, así como Jesús lo hizo en cualquier momento, en cualquier lugar, de tener esa comunión en libertad y con libertad con nuestro Dios. Padre, te doy gracias por la palabra que hoy depositaste en mis labios para enseñarnos de que tú eres nuestro Padre, que nosotros somos tus hijos y que podemos mantener esa comunión contigo en libertad y con libertad de una manera individual y personal.
Y sabiendo, Padre, que todo lo hacemos en el nombre de Jesús, porque Él fue el que nos enseñó en la forma, en la manera de cómo podemos mantener esa comunión contigo, papá. Gracias por enseñarnos, por instruirnos y por atendernos y por darnos esa libertad de podernos relacionar contigo. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, iglesia del Señor. Primeramente, Dios, nos miramos la próxima vez en este mismo sitio web. Dios me los guarde, Dios me los bendiga y hasta pronto. Gracias.